aquí adorándole al Señor y le vamos a dar toda la gloria y toda la honra a Él. Acompáñanos a adorarle a Él. Tu nombre por siempre
la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, bendito seas tú. Bendito seas tú, cuando en valle desierto voy, en caminos de turbación, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si en la oscuridad se acerca, igual diré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito seas tú, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal, bendito seas tú. Bendito seas tú, cuando sufra al caminar, aunque duela mi ofrenda a ti, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Y que podamos decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea nuestro Señor, en lo bueno, en lo malo, te amamos y alabamos, Señor. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito eres, Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Amados y estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, un buen día para todos los que están conectados con nosotros en esta plataforma virtual. Bueno saludarles en el nombre del Señor y desearles que el Señor les continúe bendiciendo, para que ustedes también sean de bendición para otros. Esta oportunidad quiero hablarles de un tema muy, pero muy importante para todos aquellos seguidores
de Jesucristo. Todos nosotros que hemos creído en Él y le seguimos, una de las marcas distintivas de todos los que le seguimos a Jesús es la obediencia. Y en el pasaje que voy a leerles en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14 del libro de Josué, escúchenlo, dice así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que olió tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, porque Arba era un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Oremos por un momento. Padre Celestial, gracias por esta tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo que inspiró a Josué escribir y dejarnos esta historia. Amado Padre Celestial, que tu Espíritu Santo de la verdad que nos guía sea iluminando nuestras mentes y corazones a fin de entender este mensaje que encontramos en tu palabra. Por Cristo Jesús y con la comunión de tu Espíritu Santo, así hemos orado anticipadamente. Amén y amén. Hemos de hablar, como dije al principio, de este tema muy importante de la vida de este personaje llamado Caleb.
un personaje un tanto oscuro en las Escrituras, del cual no se habla mucho, no se ha escrito mucho allí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, este es un gran personaje. Caleb, hijo de Jefone, uno de los príncipes de entre los judíos que había escogido Moisés, 12, para ir a reconocer la tierra prometida luego que les había sacado a aquel pueblo como 500,000 de personas más o menos, que los había sacado Moisés de la esclavitud de Egipto, habiendo estado 400 años allí. Luego, estando en el desierto, dice y testifica Josué en Cades Barnea, donde en nombre de Dios, Moisés habla a Josué y a Caleb y a los otros 10 para que vayan a investigar la tierra. Y estos, como dice en el versículo 7, que habían ido pues a aquella tierra prometida más allá del río Jordán para investigar aquella tierra. Y estos espías observaron el territorio. Y vemos aquí por el relato que hubieron dos actitudes. Entre tanto, Caleb y Josué vieron la tierra de manera optimista. ¿Por qué vieron así? Porque ellos estaban mirando, o tal vez en el interior de sus corazones, pedían a Dios: queremos ver como tú ves, la visión de Dios. De modo que allí estaban ellos viendo de manera positiva. En cambio, los otros 10, que, como dice Caleb, hacían desfallecer al pueblo con malas noticias. Con malas noticias. De modo que estos 10 veían de manera pesimista. Y se dice que ante un rosal, por ejemplo, hay dos tipos de personas. Unos que son optimistas y otros que son pesimistas. Partamos por los últimos. Los pesimistas dicen: qué pena que las rosas tengan espina. ¿Dónde está el enfoque de su visión? Sino en las espinas, en los problemas, en las dificultades, en las adversidades, en los problemas de la vida. Sin embargo, el optimista diría ante el rosal: qué bendición que las espinas tengan rosas. ¿Dónde está el enfoque de su visión? En las rosas. Por eso es que debemos considerar qué es nuestra actitud ante las situaciones de la vida, ante las circunstancias de la vida. Por ejemplo, hoy estamos viviendo esta situación de la pandemia casi como un colapso de la sociedad humana, que se encuentra en jaque por un invisible virus. Sin embargo, aparece como un gigante, una gigante amenaza. De modo que no sabemos qué hacer. ¿Cuál es nuestra actitud? Y entonces vamos a entender y aprender a través de esta historia acerca de nuestra actitud, amigo, amiga, hermano y hermana. Aquí encontramos en estos versículos 6 al 15 del capítulo 14 de Josué, 10 versículos. Sin embargo, 7 referencias a la obediencia de Caleb. 7 referencias.
a la obediencia de Caleb y a la palabra cumplir, a la palabra obedecer, hacer. Y fíjate, en primer lugar, voy a referir en este tiempo, amigo y amiga, 7 cualidades de una persona optimista. 7 cualidades de una persona optimista. La primera cualidad vemos aquí en la vida de Caleb, cuando dice aquí, yo era, dice Caleb, de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, juntamente con los 12, y yo le traje noticias a Moisés, como lo sentía en mi corazón. Escucha bien, atiende bien a estas palabras. Traje noticias como lo sentía en mi corazón. Caleb y Josué habían observado la tierra de promesa. Estaban como espías por 40 días, ambos compañeros, ambos colegas de misión en la tierra que estaban investigando. Y entonces, Caleb dice que yo traje noticias como lo sentí en mi corazón. Esto es que pasó primero con su visión, su mente, sus sentimientos y su voluntad para caminar de retorno y traer esas buenas noticias. Esto es, todo su ser, amigo y amiga, estaba involucrado en la obediencia para cumplir trayendo buena noticia. Entonces, Caleb, número 1, era un visionario. Necesitamos tener visión de las cosas de la vida. Esto es tener metas. ¿Cuál es tu visión, amigo, amiga? ¿Cuál es tu meta, hermano y hermana? La visión igual metas, es decir, ¿dónde es que queremos ir? El que tiene metas tiene futuro. El que no tiene metas da vueltas como en el desierto y no tiene futuro. Así que es importante tener metas en la vida, una verdadera visión, una adecuada visión. Y Caleb lo tenía, una visión porque le vino primero la palabra de Dios, el mandato para obedecer. Y allí entonces sus ojos estaban abiertos a la visión que viene más adelante. Sigamos en la historia. En segundo lugar, dice Caleb, y mis hermanos, refiriéndose a los pesimistas que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo, dice, pero yo, Caleb, cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Yo cumplí. Era un visionario, Caleb. En segundo lugar, Caleb era un vigilante de su actitud de obediencia. Es decir, para seguir obedeciendo hay que perseverar. Y la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es importante no solo la obediencia inicial, pero la perseverancia es importante. Entonces, en tercer lugar, aquí encontramos en Caleb, entonces Moisés dice, miró y juró diciendo a Caleb y a Josué, ciertamente la tierra que oyó
tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios, dice Moisés. Por cuanto cumpliste. Era un hombre visionario, era un hombre vigilante de su obediencia, pero también era un hombre, en tercer lugar, vasallo. Vasallo, ¿qué quiere decir? Sometido completamente a la voluntad de Dios y de ese plan que Dios tenía para la posesión de aquella tierra prometida. Era un vasallo sometido. Y escucha bien, en realidad, Josué y Caleb estaban a la par, eran compañeros soldados y pastores que habían sido nombrados de los príncipes para ir a investigar. Sin embargo, Josué había sido el comandante siguiente después de Moisés, a la muerte de Moisés. En este primer capítulo de este libro, dice que Dios nombró a Josué. De modo que si Dios le nombró, entonces Caleb toma conciencia y se pone como vasallo, obediente ante Josué, siendo su compañero. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, amigo y amiga, usted tal vez ha visto que otro caminando a la par con usted y de pronto lo supera y llega a ser a lo mejor su jefe? Qué duro para la naturaleza humana es someterse, ¿verdad? Sin embargo, Caleb es un vasallo sometido a la voluntad de Dios, porque Dios había nombrado a Josué. De modo que aquí Caleb está mostrándonos que era visionario en primer lugar, en segundo lugar era un vigilante de su propia obediencia, perseverando. En tercer lugar era un vasallo, sometido, humilde, obediente, porque estaba en juego el plan divino, el plan de Dios. En cuarto lugar, encontramos aquí más adelante, dice el verso 10, ahora bien, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir hasta ahora, como él lo dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando estábamos en el desierto. Era ¿de qué edad Caleb? 40 años, más 45 que Dios le hace continuar viviendo porque era valioso Caleb para Dios. Entonces, era visionario, era vigilante, era un vasallo, era valioso para Dios. En quinto lugar, encontramos en esta historia, ahora he aquí, dice Caleb, aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Todavía estoy tan fuerte. Entonces, Caleb era vital. Caleb tenía vitalidad. Y debo decirte, amigo y amiga, hermano y hermana, cuando nos sometemos a Dios, cuando nuestras almas se encuentran con Dios, nuestra vida es renovada. El que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay renovación en Cristo. Hay vida nueva con Él. Vida abundante con Él. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
una vida íntegra de Caleb, una vida abundante hasta aquí, 85 años. Yo tengo varias personas a mi alrededor. Uno de ellos, bien conocido, el tío abuelo mío, tío de mi padre, que se convirtió a los 88 años por ahí, a los 91 que se fue, él recitaba los salmos de la Biblia de memoria. Don Agustín Aranda sorprendía en la congregación recitando los salmos. 91 años. Conozco a don Grimaldo Cuellar, tiene 96 años y él tiene su escritorio, me consta, porque es un amigo personal y es un modelo y ejemplo para mi vida. Y él está con su lupa todos los días, con su Biblia y con su himnario, sus canciones cristianas, para estar en la presencia de Dios, adorándole y con su palabra. Hermano, hermana, amigo y amigo, amigo y amiga, la palabra y la presencia de Dios son dos factores que nos vitalizan, que nos dan vida abundante en relación con Dios, siendo leales como Él, como Caleb lo era, siendo leales con Dios y siendo leales con el prójimo, como en este caso con Josué, su superior. Él se sentía subalterno, leal con Dios, leal con el prójimo. Y sabes lo que dice en cierta oportunidad un famoso novelista, pensador inglés, autor de varias novelas. En una de sus novelas, Disraeli Benjamín Disraeli, que llegó a ser primer ministro de Inglaterra, es decir, presidente del Consejo de Ministros de Inglaterra, en el año 1837, en una de sus novelas, dice: la juventud, si lo desarrollamos con desatinos, en la edad madura será una lucha, decía él en su escrito. Y en la vejez, remordimiento y amarguras. En la vejez, remordimientos y amarguras. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos aquí a Caleb? Optimista. Todavía tengo fuerzas. Sigo para adelante. Como los puertorriqueños, dije, sigo para adelante nomás. De modo que, amigo, amiga, anhelas una vejez vital, acércate al Señor. Únete a Él, atiende a su voz y busca su consejo en su palabra. Entonces tu vida será realmente sorprendente. Hay tres aspectos de la vida. Una etapa de preparación primero, de la niñez y la juventud, preparándonos para la vida. Una etapa de producción, cuando ya hemos logrado alguna profesión u oficio, pero la etapa de provecho, cuando ya llega la jubilación y cuando tenemos que descansar como vuestro servidor. Estamos ya descansando, pero no descansando porque seguimos para adelante cumpliendo con justicia, obedientemente al Señor en obedecerle. De modo que la Biblia habla así de la juventud, habla también de la madurez de la vida, habla también de la vejez.
la madurez o la juventud en realidad es una etapa de oportunidades. No es dar rienda suelta, desatinos, como decía hace un rato, rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. De ninguna manera dar rienda suelta a nuestros impulsos pecaminosos de la carne. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, como Caleb, del espíritu segará vida eterna. Caleb tenía visión espiritual. Caleb tenía una vivencia espiritual. Caleb vivía en comunión con Dios, siéndole leal a Dios. Pues más tarde va a ser Caleb un victorioso espiritualmente hablando, porque así caminó este hombre. Pues estamos en esta visión, en esta etapa. Caleb visionario, Caleb vigilante, Caleb vasallo, Caleb valioso delante y para con Dios, Caleb vital, por lo tanto Caleb valiente. Por eso le dice a Josué, fíjate tú, le dice, dame pues, Josué, ahora este monte. Y el pedido de Caleb es un pedido realmente sin ofender a Josué. ¿Sabes por qué? Porque escucha lo que resta diciendo el versículo. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste, de modo que no está haciendo un reclamo, sino un pedido respetuoso al jefe de lo que le correspondía. Jehová, dice él, sigue diciendo, Jehová estará conmigo y echaré, dice, y echaré a esos gigantes anaseos. Y entonces yo seguiré adelante, ciudades fortificadas, dame este monte, aunque agreste sea el monte, aunque difícil sea escalar, fíjate tú, a los 85, pero él pide lo que es difícil, porque sabe que el Señor está con él. Además pide lo que está abajo de la ladera de aquel monte, que era el desierto de Negev. Analizando esta historia, encuentro que era el desierto de Negev. ¿Qué es el desierto de Negev? Exactamente eso, un desierto árido, sin producción entonces. Pero hoy son tierras fértiles, convertidas por los judíos en el día de hoy. La mayor producción de naranjas exportadas para Europa vienen de aquel desierto de Negev, donde algunos habrían dicho pesimistamente, pero del desierto, ¿qué va a producir? ¿Y por qué pedir un monte agreste, difícil de subir a los 85 años? Pero Caleb contaba con la presencia y la bendición de Dios. Entonces, allí está el secreto de su valentía. Allí está el secreto de su vitalidad. Allí está el secreto de su osadía. Allí está el secreto de ir en pos de la victoria, sea cual sea la situación. Amigo, amiga, hermano y hermana, como yo te dije hace un rato, vivimos en situación difícil. Nosotros y los otros amigos de Caleb y Josué, los 10, habían visto a los gigantes. No habían visto más.
Pero Caleb y Josué miraban más arriba. Miraban arriba del que está por encima de los gigantes. He ahí su valentía. He allí su optimismo. Y entonces Caleb mira con los ojos de la fe, mirando a su Dios, las dificultades, las adversidades, los problemas, las situaciones difíciles no son nada. ¿Sabe lo que dice San Pablo? Mirando la promesa del Señor, pensando en las promesas del Señor, escucha bien lo que dice San Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto en su segunda carta. Cuando él está refiriendo las luchas y tremenda persecución que sufría por causa de la predicación del Evangelio, hasta ser muerto, dejado casi en el camino. San Pablo dice, sé que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. En nada se compara con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Así que no hay temor, amigo y amiga, hermano y hermana. Aunque venga la misma muerte, como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, dice el salmista en el Salmo 23, tú estarás conmigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Qué contra nosotros? Así que somos vencedores por medio de Él. Y termino finalmente las últimas palabras de esta historia de 10 versículos nada más, donde 6 veces manifiesta Caleb que era obediente. Y entonces dice, por tanto, versículo penúltimo, por tanto, en consecuencia, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Había seguido cumplidamente. Y sabes, amigo y amiga, sorprendentemente, aún, sorprendentemente, este territorio del Negev se encuentra a 21 kilómetros de Belén, donde nació Jesús. Porque Caleb es antecesor de Jesús, de la tribu de Judá, igualmente que David, de la tribu de Judá, y María, la madre de Jesús, de la tribu de Judá. Jesús viene de la tribu de Judá, donde era Caleb. Y entonces, 21 kilómetros está Belén, de la tierra que le dio por heredad Dios a Caleb. Y a 31 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, donde reinó David y donde estableció su reino. Y algunos dicen que una casa, digamos, casa de campo, por así decir, casa de esparcimiento que tendría en aquel desierto de Negev que había construido David, el rey David. De modo que qué grande es esta historia de Caleb, un ejemplo y modelo para nuestras vidas. Visionario, vigilante, vasallo, valioso para Dios, vital como él solo, valiente para las victorias y finalmente victorioso para la gloria y honra del Señor. Victorioso como lo es Caleb. Caleb, modelo y el ejemplo para nuestras vidas que somos seguidores del Señor. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, gracias
te damos en esta hora por tu palabra, viva y eficaz, y a través de la cual tú nos hablas hoy, Señor. Padre, aplica estas enseñanzas a nuestras vidas, que podamos ser realmente hombres y mujeres que buscan tu presencia y en tu palabra de verdad nos apoyamos en sus fieles, seguras e inquebrantables promesas. Te alabamos, bendito Señor. Te adoramos de todo nuestro corazón, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Te adora, te reconoce. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero en Cristo Jesús, tu Hijo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y para llevarnos a tu presencia y ser hoy hijos tuyos. En ese nombre victorioso es que hemos orado, con la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén.